Unidad 3. Administración pública. Para entender a la administración pública, debemos comprender que podemos analizarla a través de diversas visiones. Dos de estas, de pronto las más importantes, nos conducen por verla a través de lo que significaría el conjunto orgánico de entes estatales que prestan servicios o bienes para satisfacer necesidades colectivas, o de repente como el conjunto de actividades que son precisamente las acciones que se realizan de modo concreto para satisfacer a la población. Viendo la parte de las actividades, precisamente, puede ser explicado todo lo que es el conjunto de la administración pública a través de una concepción mixta. Es decir, una concepción que implica una visión objetiva, material o funcional y jurídica. En otras palabras, como toda aquella actividad particular o general, unilateral o bilateral del Estado, que se produce mediante la aplicación de procedimientos administrativos y se encuentra encaminada a satisfacer necesidades colectivas. A su vez, como conjunto orgánico o como estructura, la administración pública es una agrupación ordenada de entes. Si desmenuzamos un poco, identificamos que como actividad respondemos una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que hace la administración pública? Por ende, son las diversas acciones, llámense actos administrativos, que el aparato estatal realiza para satisfacer las distintas necesidades poblacionales. Aquí encontraremos los servicios de educación, servicios para dotar identificaciones, trámites, papeles, etcétera, etcétera. En tanto que en la segunda visión, como conjunto orgánico, encontramos al ente en sí, es decir, en tanto que las universidades públicas serán las responsables de dar educación, tendremos también que, como entes, existe el CEGIP para otorgarnos registros de documentos y una serie de otras instituciones donde deberemos realizar diversos tipos de trámites. La administración pública está integrada por dos tipos de entes: los órganos administrativos y los sujetos estatales. La suma de ambos da lugar a la administración pública. Para ir definiéndolos, los órganos administrativos son los entes que se encuentran en relación de supremacía y subordinación, que se caracterizan por ser centralizados y desconcentrados y no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios. Un ejemplo de estos son los ministerios de Estado, las prefecturas departamentales, las representaciones presidenciales departamentales, las direcciones distritales o regionales que en cada departamento autónomo representan a las referidas autoridades y direcciones, las unidades administrativas dependientes de los órganos judicial, legislativo y electoral, entre otros. Los órganos administrativos, por ende, por sí mismos no existen, sino que responden a la existencia de un ente mayor. Por supuesto, sirven y dan los bienes que requiere la población, es decir, dan el trabajo que satisface necesidades y otorgan las cosas con las que también se satisfacen necesidades a la población. Pero no existen como personas individuales. Por ello es que no tienen personalidad jurídica, no pueden adquirir patrimonio propio. A diferencia de ellos están los sujetos estatales. Estos son entes con personalidad jurídica y patrimonio propios. Están sujetos a tuición o supervisión, por supuesto, y son descentralizados institucional o territorialmente. Estos, que son los que sí existen, tienen dentro de sí a las universidades públicas, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, las empresas públicas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad General y autoridades regionales de impugnación tributaria y varios otros. Estos entes, al tener personería jurídica propia, pueden adquirir bienes, contratar servicios y comprometerse de cualquier manera que la ley garantice. Por ende, sí existen. Estos son de prioritaria importancia. Sin embargo, no podrían realizar su gestión si es que no habría la posibilidad de que existiesen también los órganos que cooperan en la gestión pública y que, en la mayoría de los casos, van a depender de estos sujetos. El Estado y estos entes públicos, llámense órganos o sujetos, se relacionan de diversas maneras, y a través del tiempo, dos han sido las teorías que principalmente han tratado de explicar esta relación. Por un lado, la teoría del mandato, y por otro, la teoría alemana, también conocida como la del órgano. La teoría del mandato supone la existencia de una relación de personas distintas, es decir,
Una persona es el Estado mandante y otra persona es el órgano mandatario, por lo que el Estado otorga un mandato al órgano para que ejerza sus actividades. En esta teoría estaríamos hablando de dos entes, uno que otorga una instrucción y el otro que la debe cumplir. La propuesta alemana, es decir, la teoría alemana o del órgano, que es la segunda teoría, formulada por Gierke y defendida por Jelinek, sostiene que el Estado y sus órganos son expresión de una misma voluntad o realidad, o de un mismo ser, que vendría a ser la persona jurídica estatal. Por esta razón, entre el Estado y los órganos no podría existir relación alguna de mandante y mandatario. Por ello es que, al ser ellos la misma persona, no podrían dividirse en dos, uno ajeno y otro que pueda ser el depositario de la confianza del otro o del mandato del otro. Si nosotros analizamos teóricamente la esencia de lo que es la teoría administrativa, veremos que el órgano es una unidad indivisible, integrada por un elemento objetivo que viene a ser el conjunto de atribuciones y obligaciones, llámense competencias, y un elemento de carácter subjetivo que no es otro que la persona natural o física que se constituye en el titular, valga decir, el servidor público. En todo caso, estos elementos realizan una doble capacidad de actuación, tanto en el campo de derecho público mediante lo que se llaman actos de imperium, y así también en el campo del derecho privado, inclusive el civil comercial, a través de los actos de gestión. La suma de estos actos y la suma de los elementos que hemos mencionado hacen precisamente la existencia del ente. El ente más la persona realmente logran realizar las acciones y por ende las actuaciones que vayan por el lado del derecho público o del derecho privado realizan las actuaciones necesarias para que el Estado subsista. Existen ciertas clases de órganos administrativos y sujetos estatales según sea el elemento que tomemos como base de diferenciación. Básicamente, van a existir órganos y sujetos estatales según la norma que los crea en primer lugar, según la naturaleza de las atribuciones que tienen a su cargo en segundo. Los órganos administrativos y sujetos estatales constitucionales o legales son los que han sido creados por normas de carácter constitucional y legal, es decir, que emanan de la ley, en tanto que aquellos que, según su naturaleza y sus competencias, serán analizados como los que se caracterizan por estar dotados de ciertas atribuciones que, por supuesto, les permiten tomar decisiones, absolver consultas, emitir opiniones y, por supuesto, fiscalizar. La función administrativa, que es precisamente la que realizan los órganos y los sujetos, habla de ciertos caracteres esenciales. Estos son legitimidad, impugnabilidad y coercibilidad. La legitimidad, que es el primero de estos, habla de que las actuaciones jurídicamente administrativas que realizan los órganos y los sujetos estatales están caracterizadas, están revestidas por un principio de presunción de legitimidad, es decir, que actúan conforme a derecho y en procura del beneficio colectivo. Es en virtud a la existencia de esta presunción que las decisiones administrativas no requieren de declaratoria judicial de legitimidad ni tampoco pueden ser declaradas nulas de oficio por las autoridades jurisdiccionales. El segundo carácter habla que cuando un particular considera afectados sus derechos e intereses por los actos de la administración, bien puede impugnar u objetar los actos de ésta a través de los mecanismos legales correspondientes. Es decir, puede reclamar, al sentirse afectado, al sentirse dañado, puede plantear los recursos que le permite la ley y por eso puede realmente impedir que se lesionen sus derechos si es que tuviese la razón. Finalmente, los actos de la función administrativa, ejecutoriados o firmes, es decir, que realmente son correctos en toda norma, son coercibles. Eso quiere decir que deben de cumplirse obligatoriamente por todos los particulares, incluso, si fuese necesario, con el auxilio de la fuerza pública en cualquier objeción de hecho que se fuese a realizar.